no. A ver, tenemos aquí en el estudio al licenciado David Gutiérrez, especialista en desarrollo humano y colaborador de Oro Radio 107.3 FM. David, qué gusto que estés con nosotros. ¿Cómo estás? Es un honor, muy bien, muy feliz, muy contento. La verdad es que con muchas ganas de seguir adelante y pues yo creo que contento es lo menos. ¡Qué padre! Tú muy bien, contágianos de tu buena vibra, por favor. Hombre, muchas gracias. Es que digo, ya hay tanta gente afuera que anda de mal humor, que no ha podido solucionar problemas a veces. ¿Para qué ser uno más del mundo? Oye, fíjate que me encanta escuchar a Mirna Pineda, que la tenemos que los martes y jueves, ¿no, Jordi? Martes y jueves, que también es especialista en desarrollo humano y es coach y demás. Ella vivía en Phoenix, vivía en Arizona y ahora está viviendo en California de manera provisional. Bueno, y hay toda la explicación de que vive allá, pero habla mucho de este tema de aún cuando tengas problemas, sí, mantenerte estable anímicamente. Pues qué fuerte, ¿no? Porque de repente vamos en el bulevar y sí. Pero ¿para qué si el otro ni siquiera nos vio, ni siquiera en la mala vibra nos quedamos nosotros con ella? Que dice que a veces el enojo, la venganza es tomar el veneno uno mismo y esperar que la otra persona le suceda. Pues no. Pues claro que no le va a suceder a la otra persona. No. O sea, el veneno nos lo comemos completito nosotros y ahí estamos luego con un montón de enfermedades, sí, y con broncas existenciales. Pero tú eres el especialista. Háblanos del tema de hoy. ¿Qué es? Pues fíjate que hay un poquito del tema con el que empezamos en eso y es un concepto que se está empezando como que a hervir, está empezando como que a crecer. Okay. Tú sabes que hay muchos conceptos que nacen, unos llegan, otros se quedan en el camino, pero este me gustó mucho porque yo lo quiero dar el matiz desde el punto de vista, ahorita que lo decías eso, ¿no? Tienes problemas y a veces te enciendes, te bajas, te apagas. Creo que tenemos que ser muy racionales en el tema. Es difícil creer que no vamos a tener problemas a lo largo de nuestra vida. Es imposible, incluso que eso suceda. Entonces, si ya sabemos nosotros que en el camino de la vida, o en este camino hermoso llamado vida, tendremos problemas, el tema es saber cómo enfrentarlos. Y ahí está lo bonito, en los retos, en cómo lo voy a solucionar, cómo lo voy a resolver. Y esto que viene ahorita, que se llama incomodidad positiva, es una parte de eso. Incomodidad positiva. Cuando yo conozco el término por primera vez, que yo lo he manejado un poco, no como incomodidad positiva, sino más bien es una comodidad que uno mismo acepta. Yo lo conozco como comodidad molesta. Sí, puede ser. Estás ahí y por el miedo de no salir de ahí sigues, pero, o sea, por el miedo de no salir y estar del confort, ahí estás. Entonces yo lo conozco al revés, ¿no? Pero al fin de cuentas es lo mismo. Del estoicismo lo maneja, es decir, vivir con lo menos, tener lo menos, porque al final de cuentas, cuando tú tienes mucho y en un momento dado no lo tienes, tienes que tener mucha inteligencia emocional para volverte a adecuar a lo menos. Sí. Entonces, si tú tienes abundancia, si tú tienes, no es mi tema, ¿no? Pero es como si tú tienes economía, tú tienes posibilidades y vives con lo menos, lo más certero es de que no vas a sufrirle a la vida. ¿Por qué? Porque dices, bueno, ahorita tengo, ahorita no tengo, o ahorita sí tengo, pero lo voy a manejar o lo voy a destinar a X cosa que te quieres comprar o tener. Entonces yo creo que lo difícil es, por ejemplo, hablar al aire, ¿no? Tener $1 millón de pesos y si tienes una necesidad que llegue y tienes una necesidad de 50,000 pesos, lo puedes resolver. Claro. Que un momento tengas 2 o 3 millones, después lo gastas, lo tiras, lo despilfarras y que necesites a lo mejor 3,000 pesos para la despensa de la semana, ahí es donde la vas a sufrir. Entonces creo que son los conceptos un poquito como mal encaminados, pero hablemos de la incomodidad positiva, que habla sobre todo esto, algunos filósofos como Nietzsche, por ejemplo, dice, ¿qué es la comodidad? Pues significa un estado de bienestar físico, emocional y mental, ya sea en un lugar específico como una silla, una cama. En lo emocional pues es sentirse feliz y en la mente tener paz, tranquilidad en los pensamientos. Por ejemplo, muchas veces estamos, sobre todo en esta época, ¿no? Que tienes una silla fuera de tu casa, te sientas, comes una sandía, recibes con beneplácito la tarde y no te quieres mover porque estás muy a gusto en la silla. Pero muchas veces el hecho de estar en la silla no te genera una comodidad, o más bien, no te genera una productividad porque no estás en activo. Ahora, siendo también muy honestos, el proceso de la vida pues sigue todos los días. Yo digo, yo tengo que estar ahora más que nunca, a lo mejor ya no hago unas extensiones muy largas de ejercicio, pero sí son continuas y sobre todo con
continuas, más que nada continuas. ¿Por qué? Porque entre más pasa el tiempo, pues más aceite voy a necesitar en los huesos. Digo, entonces mejor es tener esa movilidad en la articulación, tener esa facilidad. Yo lo veo en mi familia. Mi padre, por ejemplo, tiene más de 80 años. Espero que no se vaya a incomodar. Porque lo vas a balconear. Saludos. Y baja y anda para todos ¿Cómo se llama tu papá? Refugio. Saludos, don Cuco, saludos. Y entonces andan para arriba y para abajo. Y mi madre también, yo la veía mucho tiempo a las 5 de la mañana, se iba a caminar. Y obviamente, pues uno está chamaco, no quieres andar a esas horas, levantarte temprano. ¿No? Hoy sí lo comprendo y lo entiendo. Entonces, esa parte es como ¿Todavía decir, siguen caminando? Bendito Dios. Ándale. Qué gran Mi ejemplo. madre un poquito menos, pero ahí va. Pero sigue. Le echa ganas, le echa muchas ganas, anda caminando. Estamos trabajando mucho en eso, pero los veo muy felices y contentos. Ahí andan los dos. No, pues 80 años, qué maravilla. Ya estar enteritos ya, y caminando. Ya quisiéramos. Dios quiere. Pero, Dios, a ver, pero hay que trabajar también para llegar bien a los 80 años. Mucho esfuerzo. ¿No? Sí, y lo platicamos a veces como equipo, como familia, es cómo le podemos hacer para seguir adelante, para que, pues es incómodo levantarte, es incómodo quitarte de la silla, sí es incómodo, pero tenemos que hacerlo. Esa es la parte. Ahora, eso es la parte de nada más la física. O estás muy a gusto acostado y dices, bueno, tengo que ir a trabajar. Hay que levantarse. ¿Por qué? Porque al final de cuentas hay que ir a generar economía para poder tener bienes y servicios dentro de nuestra familia. Luego tenemos la paz emocional, es sentirte bien. Ahí sí que cada quien tenemos conceptos muy distintos en qué nos hace sentir bien. A lo mejor mucha gente dice, hablando del millón, ¿no? A mí me hace feliz 1 millón, a mí no me hace feliz 1 millón, a mí me hace feliz 50,000, a mí me hace feliz 30. Entonces, esa es la parte en donde uno estabiliza o establece cómo voy a estar yo cómodo. Pero solamente es el caminito, o sea, yo lo veo como el proceso, como la parte de que dices, ok, hay algo ahí que me está incomodando. Por ejemplo, la otra parte es tener paz en la mente, es tener paz y tranquilidad en los pensamientos. Muchas veces, y tú lo dices mucho, lo de la loca de la casa, ¿te acuerdas? La loca de la casa no me suelta, tengo que ponerle un estate quieto, ¿no? ¿Cómo tienes que negociar muchas veces contigo mismo para decir? No parece que traigo 3 voces aquí adentro, les digo yo, la niña, la Pinta y la Santa María, mi papá, mi mamá, la sociedad, la iglesia. Y el deber ser. Y el deber ser. ¿Y qué quiere Yasmín, no? Sí, porque muchas veces si nos ponemos a darnos en contexto con la sociedad o con la religión o con algo, a veces nos dejamos de hacer cosas. Me da mucha risa un chiste que dice desde la psicología, te dicen, ¿por qué no eres tú como quieres ser? Pues no puedo. ¿Y qué te lo impide? El Código Penal. Ups. Eso ya es de licenciados, Okay, entonces ya no seas como quieres ser, ¿no? Entonces esa parte creo que ya estamos entendiendo un poquito de la comodidad, cuál es la incomodidad, y muchas veces, y yo lo he platicado a veces con algunos compañeros y amigos, en donde dices tú, quisiera hacer, pero no lo quiero. ¿Por qué? Porque me da miedo, porque me da temor, porque no puedo, porque no sé si me va a funcionar. Y ese es el camino. A veces no entendemos. El miedo al qué dirán, cómo frena gente, ¿no? O sea, cuando eres persona pública o quieres ser persona pública, pero dices, no, pues yo no estoy dispuesto a pagar el precio de que me critiquen, de que esto, de que el otro. Y luego es la otra, ahora sí que la otra loca de la casa que te dice, tú aviéntate, échale, y los que te critiquen es porque ellos no han hecho nada. O sea, ahora sí que el diablo y el angelito, ¿no? Hay que tener muchísima inteligencia emocional y por supuesto capacidad de intelectual para poder saber en qué sentido. El hecho de ser una persona pública en el ámbito que quieras es casi aparejado que vienes con la crítica. Por ejemplo, ya seas político, artista, seas lo que seas, tienes que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque la gente muchas veces en sí volteamos a ver a esas personas. Sus traumas en otros, en vez de resolverlos en ellos mismos. Entonces como que es el precio que hay que pagar muchas veces. Uno debe saber si estás de acuerdo o no. Y han pasado muchas cosas en esta temporada. Eso por marcar un ejemplo nada más, porque lo mismo en ser empresarios, lo mismo en ser maestros, en la carrera que quieres escoger, o sea, para los jóvenes, o sea, para todo, ¿no? Incluso me ha tocado conocer en el ámbito académico, por ejemplo, que alguien está subiendo mucho en la parte de la teoría, y siempre luego le dicen, investígalo. A ver si es cierto que es verdad que trae todos esos títulos, todo ese bagaje cultural, es cierto. A veces sí se dan cuenta que es mentira, a veces se dan cuenta que sí es cierto, pero siempre que uno va hacia arriba es como que es un imán.
vas a voltear a que te empiecen a criticar. Es un precio que tiene que pagar uno. Exacto. ¿Verdad? Por eso es mejor no andar en la publicidad mejor, ¿no? Pues, por eso no canto. Pues yo, ¿qué te digo? O sea, la verdad que es un punto que si quieres darle gusto a los demás, pues está en chino, no va a ser feliz uno. Si el comentario de esa persona pesa sobre ti, es porque no tienes autoestima, porque no crees en ti, pero si crees en ti, si tienes autoestima y de quién viene el comentario, de cualquier persona que no conoces, pues no es válido para mí, ¿no? Pero si es un comentario de mi familia, de mi papá, de mi mamá, y también lo haría de reserva porque ellos siempre nos van a cuidar de que no nos maltraten, de que esto, de que el otro, o sea, también existe esa situación. Tengo una llamada aquí, no sé si sea relacionada con el tema. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, Yasmin. Sí, dígame. Hola, Roberto Cano. Sí, dígame. Está muy rico el tema que están tocando tú y David. Y me da un gusto enorme saludar a mi amigo Roberto Cano. Mucho gusto, Tito, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Ahí está, ya te escucho. Que todo esté bien, me da gusto que estés bien, te deseo lo mejor, amigo David. Eres un emprendedor potencial que casi nadie lo tiene. Conozco tu historia desde hace muchos años y te mando un abrazo, mi amigo David. Igual que a ti, Yasmin. Gracias. Dale. Muchas gracias. Gracias. Abrazo con el corazón, muy amable. Gracias, un abrazo. Muchas gracias. Pues ahí está, gracias. No, hombre, muchas gracias. Así como hay críticas también, sí. ¿no? También hay gente que nos echa porras para que sigamos adelante. Sí, porque a veces sí es cierto, hay gente que lo hace a veces hasta por deporte, y no está mal, digo, es lo que trae en su momento, claro, es lo que trae a veces en su bagaje. Está bien que lo haga, y a veces externarlo significa que tiene que tener una meditación. A lo mejor esa persona está generando digo, para nosotros que ya estamos en este asunto del desarrollo humano, es parte de él, no es mío. O sea, que se quede él con ese regalo, no lo quiero. Es esto, sí, es más, todo lo que tú quieras. No es así. Uno sabe que no es así, y tiene mucha razón. Entonces, esa es la parte de la incomodidad. Yo creo que si una vez sabemos en dónde estamos y qué es lo que queremos. Hay un libro que no me hace muy feliz, pero me gustó. No sé si te acuerdas tú de este libro que se llama ¿Quién se ha llevado mi queso? ¿Quién se robó mi queso? ¿Quién se robó mi queso? Sí. Que habla sobre el ratoncito que decide emprender y ir a buscar cosas más. Y le cambian su quesito y se vuelve loquito. Y que al final, bueno, no vamos a hacer no lo vamos a decir, pero está mejor. Sí. Entonces, ese libro me toca a mí por allá en la adolescencia, hace como cuando todavía escribían con Cicely Marro. Ayer. No digas eso porque somos contemporáneos. Es cierto, ayer apenas. Elimina eso, por favor. Y me gustó porque dices, buscó en un camino en donde encontró vicisitudes, encontró dificultades, pero al final de cuentas sí encontró algo positivo. Entonces, yo lo que a mí cuando escucho este término, dije, yo tengo que darle mi toque, tengo que aportar la parte mía para poderlo entender. Si no me hacía feliz todavía, que lo vengo manejando hace como un mes más o menos, dije, lo aterricé, creo yo, a ver, tú me dices mejor. A ver. Hay 5 cosas muy positivas, mejor dicho, hay 5 cosas positivas que nos van a ayudar, puede haber más, pero solamente encaminé 5. A 5. Okay. Uno de ellos es, por ejemplo, el crecimiento personal. El momento en que tú sales de tu zona de confort te hace ir a conocer lugares, personas, cosas, situaciones que tú no conocías. Claro. Esa incomodidad que es positiva te va a poder hacer llegar a lo mejor a conocer a otra gente, a conocer a otras personas, a conocer más cosas que te van a ayudar a ser mejor profesional, a ser mejor padre, madre, a lo mejor mejor profesionista, mejor ser humano. Si no sales de esa zona de confort, híjole, pues no te arriesgas. Oye, a ver, si me permites ahí nada más hacer una acotación. Cuando fui a Europa, que todo está más adelantado allá, hasta para pedir gol, ¿no? Hasta para pedir una hamburguesa de McDonald's, o sea, ya estaban las pantallas, y aquí en Cananea todavía no teníamos las pantallas, que si no la pides en la pantalla y vas con el numerito te la dan. Bueno, pues como no tenemos ni siquiera McDonald's en Cananea, hasta para comer en un McDonald's de batalla uno, pero eso es crecimiento al final del día, es adaptarse también. Es saber cómo ir y eso nomás por nombrarte un ejemplo, porque digo, ya sales del confort y empiezas a crecer en todos los sentidos. Déjame decirte que hables de salir de aquí, por ejemplo, y eso me estaba acordando apenas ayer.
Cuando yo salí por primera vez de Cananea, que estuve un lapso bastante grande en la Ciudad de México de vacaciones, y lo platicamos a veces mi hermana y yo, yo no me quería quedar, yo me quería regresar. En la Ciudad de México. Pero al siguiente día. A ver, la Ciudad de México es muy complicada. Es enorme. A ver, aquí llegamos en 20 minutos, media hora, si está muy cargado el tráfico, ¿no? Y en nuestro carro. Sí. Allá en la Ciudad de México es transbordas en metro y luego te bajas y todavía tienes que agarrar un camión y luego otro camión. Muchas horas. Son muchas horas. Yo en aquel entonces me acuerdo que tenía un cuaderno donde yo regularmente escribía como un tipo diario, ¿no? Sí. Tenía 10, 11 años. Me acuerdo que mi hermana pues lo leyó y habló conmigo. Me dijo, oye, ¿te quieres regresar? Ese enfrentamiento en ese momento, que tenía 2 días apenas. Y estabas de vacaciones. Estabas de vacaciones, era cuando te daban 3 meses de vacaciones. Sí, era todo junio, julio y agosto. O sea, la verdad es que si yo no me hubiera quedado, no hubiera aprendido a nadar, no hubiera aprendido a quedarme en la Ciudad de México, no hubiera aprendido muchas cosas que hoy digo, gracias a Dios. Ahí es donde está la decisión, ¿no? Sales del confort, que efectivamente en el confort no estás sufriendo porque es lo mismo de siempre, pero tampoco estás creciendo. Es complicadísimo. Es donde eliges qué quiero, ¿no? Quiero crecer, aprender, incluso en el aprender está el darme de golpes y sana colita de rana. Y si no sanas hoy, mañana, y si no, pues síguele sonando. Síguele, ¿no? Fíjate que es lo más interesante de esto, porque muchas veces la gente que no decide tomar decisiones, ya está tomando una decisión. Claro. Y a veces tú dices, no quiero tomar una decisión. Ya la estás tomando. Ya la tomaste y tu decisión es quedarte ahí. Entonces el precio que hay que pagar también a la viceversa es decir, pues el que lo hace, el que se avienta, el que decide ir por más, pues recibe a veces el precio de la crítica. El que no lo hace queda con el precio de la incomodidad, probablemente permanente. Es decir, no va a conocer más allá, pues y eso es lo complicado. Entonces, sí lo dice Nietzsche, tú si no tomas una decisión vas a ser objetivo de decisiones de otras personas. Claro. Buenas o malas no lo sabemos, pero vas a tener que cumplir otras decisiones, y el hecho de que tú ya hayas tomado una, o que no lo hayas tomado, ya tomaste una. Sí. Entonces, qué fuerte y qué difícil. El permanecer como estás, ¿no? Sí, es muy fuerte. Y es que a veces se nos olvida que somos seres humanos pasando por la vida en un lapso o en un momento que se llama vida. Una escuelita. La vida pasa. ¿Sí? Y sigue pasando. Entonces, el hecho es, yo me quedo aquí, pues imagínate quedarte, supongamos que Dios nos bendice con 90, 80 años, imagínate quedarte así sin hacer nada estático. Con 80 ya me doy por bien servida. Ya, ¿verdad? Ya con 80, ya máximo 83 me doy por bien 85. servida. 80, pero bien. Pero sí. Bien. Por eso creo que la incomodidad positiva viene a abonarnos ahorita en el estar trabajando, el estar estudiando, el estar leyendo. Hay algo que, por ejemplo, yo tengo ya pensado empezar a estudiar otra vez, porque no quisiera llegar, no significa que vaya a pasar, pero no quiero que llegue, a lo mejor tener problemas de Alzheimer, problemas de algo que dice, tú tienes que mantenerte siempre aprendiendo cosas nuevas. Sí. Un idioma nuevo, un instrumento nuevo, para que la mente esté siempre trabajando en algo que estés trabajando y no quedarte en esa comodidad, ¿no? Y claro, una comodidad que es negativa, probablemente. Entonces, yo creo que el crecimiento personal va aparejado, más bien, yo digo, la incomodidad positiva es parte del proceso del crecimiento personal. No es el camino, más bien, no es el destino, es parte del camino. Es parte del camino. Porque en el camino vas a encontrar otras cosas como cosas buenas, positivas, muy buenas, que vas a conocer gente. El crecimiento, la incomodidad es solamente una parte de eso. Y cuando tú la defines y la detectas, sabes que va a pasar. ¿Y cuánto va a durar la incomodidad? Digo, al momento que, a ver, cuando aprendes a nadar, pues al momento que dominas ya, que estás nadando, ya, hasta ahí está listo la incomodidad, porque luego viene el placer, ¿no? Viene el siguiente reto, primero 100 metros, luego 150 metros, claro. 200, o sea, sí es como el éxito, pues el problema del éxito no es llegar, es mantenerte. Las dos, ¿sí? Las dos, porque hay mucha gente talentosísima, cantantes, por ejemplo, que no han llegado. Sí. Y que tiene unas voces privilegiadas y no han llegado. O sea, yo siento que las dos está complicado, llegar al éxito y mantenerte en el éxito. Mantenerte bien complicado también, porque hay gente, como dices tú, en el ámbito musical, hacen un cover, bueno, alguna canción, y se mantienen todavía, pero hasta ahí quedaron. Qué padre, ¿no? Pero bueno, digo, ahí quedaron, no sé cuál es el factor que interviene en ese tema, pero sí es cierto. Por ejemplo, pues hay familias dinastías que siguen y siguen. Sí. Fue ahí es el que lo empezó y siguen la familia. Entonces, ¿cuánto han de trabajar para poderse mantener? Digo, es que no es fácil. A ver, ¿no? A mí que me tocó estar en radios en la Ciudad de México,
y que conozco someramente la parte de las disqueras y artistas y demás, por la cuestión de la radio, de la radiodifusión, no es fácil. Si una disquera en aquellos años, porque hoy se saca un tema en TikTok o en Spotify, ¿no? Pues en aquellos años, si una disquera te grababa y tu disco no pegaba, pues muchas gracias, que te vaya bien, porque invertí miles de millones de pesos en ti y algo tienes que no le gustó a la gente. Sí. Que eso no quiere decir que sea un no mal cantante, bueno. Que seas, exactamente, porque a veces son voces privilegiadas, pero no tienen carisma o algo y no les funciona, o viceversa. Sí. Que tienen súper carisma y unas voces espantosas y ahora con los aparatos ¿Les pega muy duro? Sí. Sí, sí, es cierto, son factores que son determinantes y qué difícil es, porque imagínate tener una voz privilegiada y que no quedes, híjole, hay que trabajar mucho. Y hay mucha gente así en la ciudad, digo, tú y yo que vivimos en la Ciudad de México, observamos a gente así y están trabajando en barecitos o ya lo toman como hobby porque no pudieron vivir de su talento y tuvieron que dedicarse a otra cosa y como hobby lo que les gusta. Híjole, es cierto, es complicado, pero pues es parte de la incomodidad. A lo mejor muchas veces es buscar el camino, es buscar, bueno, no, la solución no la tenemos, pero sí, es decir, es parte de la incomodidad. En el momento que tú detectas que la incomodidad es parte del proceso, vas a decir, lo que me está pasando que es incómodo, es parte, va a pasar. Va a pasar. Pero no es fácil. No es fácil porque oye, cuando estás pasando por el proceso, que te estás ahogando ahí pataleando en la hora de nadar, digo, por mencionar un ejemplo nada más, pues no es padre ni es fácil. ¿Te quieres salir? ¿De qué sale? Pero nadie te lo dice. Muchas veces nadie habla de la parte de la incomodidad en decirte, no es fácil. Va a haber momentos que va a pasar. No, hablamos de la parte de motivacional. Sí, tú puedes. Sigue pataleando y flótale. Y vas a llegar a 3 kilómetros, sí, pero para llegar a 3 kilómetros tengo que pasar por tragar agua, por a veces, no sé, no dormir, no sé, a lo mejor levantarme temprano. Es una parte de la incomodidad. Entonces, como cuando te dicen, no sé si te ha pasado, por ejemplo, necesitas tomar este medicamento porque vas a estar mejor. Ok, muchas gracias. Probablemente vengan efectos secundarios como dolor de cabeza, náuseas o esto. Sí. Entonces te dejan a veces peor de lo que te sientes, pero sabes que es un medicamento que está combatiendo la enfermedad. Yo tomaba 73 pastillas en una de esas. Y una de ellas me decía, toma, esta es la 73 cuando estuviste por tu proceso. Yo dormía sentado. O sea, porque tenía toda la parte de aquí del, no sé cómo se llama esta parte, pero la gastritis era como, se me regresó, como reflujo, algo así, tanta pastilla que tomaba. Entonces yo, pues me decía la doctora, toma, te voy a dar esta pastilla para que te ayude. Era, no me acuerdo qué medicamento era. Decía, 71 más, ya no. Hijo. ¿Y sabes con qué lo encontré? Con el pan. El hecho de comer pan, pero el pan de panadería, ¿no? El que hacían, el dulce. No, el baguette, la baguette francesa. Esos trocitos sí. de pan con migajón, me lo comía, tomaba agua y eso me mitigaba el tema del dolor. Entonces pude quitarme una pastilla. Al menos dije, ya le estoy ayudando un poquito. Sí, tenía que dormir sentado porque acostado era imposible. Entonces a mí me dijeron, el proceso va a ser difícil. Sí. Pero vas, pues mira, 14 aquí años estás. Y bendito Dios. Aquí sí, estás. Y lo cumplí al pie de la letra. Supe que era una incomodidad, sabía que venían días difíciles. El día que me internaron, pues sí me dio miedo, o sea, no te voy a decir mentiras. Claro. O sea, la neta, sí se me soltaron las lágrimas en el camino, muchas veces lloré de miedo, pero decía, pues es parte del proceso. O sea, si no me tomo ahorita el camino que tengo que hacer, seguro, en poco tiempo ya no estoy. Pero eso seguro. O sea, seguir ahí entra el seguir los tratamientos al pie de la letra. Entonces decía, mejor le entro, a lo mejor le gano 2-3 días más, no sé, o a lo mejor gano el éxito. Bendito Dios, le he ganado 14 días y todos los días, 14 años, perdón. Y le he dado gracias a Dios, le digo, y sigo así, sigo haciendo las cosas como debe de ser porque no quiero regresar a eso. Claro. Pero fue una incomodidad. Fue una incomodidad que duró casi 2 años en que dices, pues ya y no que estuvo en riesgo tu vida, o sea, digo, Dios fue tan bueno que te dio otra oportunidad de vida. Y hay que aprovecharla, respetarla y honrarla. Porque es decir, ahora hay que cuidarlo con la ventaja esa que dice, si ya te dieron chance, pues hay que respetarla. Dale para adelante. Porque si no, imagínate soltarte y hacer lo que antes no hacías o vivir la vida loca, pues no. No, pues allá arriba tan así, oye, cuate, pues. A ver, espérate, pues si te doy una oportunidad de vida para que vivas bien e impactes para que los demás también vivan bien. Y lo vienes y me dices que te dé otra, no, pues no estaba que estamos jugando. Exactamente. Y entonces yo creo que si ya una vez pasas por el tema del crecimiento personal, hay una benevolencia más que se llama resiliencia.
Ajá. Cuando regreso yo a México a darle las gracias a los cercanos que estuvieron conmigo en ese momento, sí. Uno de ellos fue un jefe mío, okay. Entonces que estuvo muy atento al proceso. Okay. Me acuerdo que platicamos, quedamos de vernos en un restaurante ahí en la Ciudad de México, y cuando estaba yo hablando con él, le conté la historia de vida, él fue el que me dijo, resiliencia. Y yo, ¿qué? Wow. Resiliencia, salud. Salud. Digo, no sé qué es. ¿Qué es digo, eso? Chécatelo. Revisa el concepto y a partir de él me enseñó ese concepto. Sí, Entonces te enseña a ser resiliente. ¿Por qué? Porque aprendes a manejar situaciones que te da la práctica. No lo puedes lograr si no tienes la práctica. O sea, no sabes de lo que eres capaz. Bueno, a lo mejor dices, bueno, ¿cómo se juega el béisbol? ¿Cómo se juega el fútbol? Bueno, ya sé en la teoría. A ver, practícalo. Sí. Y a veces no llegan a 15 minutos y ya te pues se empieza por algo, Pero ¿no? se empieza, sí, es por algo. Otro de los beneficios que tú tienes es el autoconocimiento. Yo no sé de qué soy capaz hasta que no me toca enfrentarlo. Yo no sabía que era capaz de nadar 5 kilómetros de manera autónoma hasta que lo intenté. Okay. Y siento que puedo más, pero poco para poquito. No forzar el cuerpo ahorita, sí, pues que poco a poquito. Poco a poquito, pero el día que diga, bueno, ya voy a los 6, ya voy a los 7, por ejemplo, cuando regreso a la vida normal, cuando empecé a caminar, a los 6 minutos yo ya estaba con náuseas. Decía yo, pero si antes corría mucho, ahora no, 6 minutos, y lo empecé con 10, 15, y ahora voy corriendo 16, 17 kilómetros sin problema. Entonces, no he ido más, porque también ya no estoy para tantos kilómetros, ¿no? pero ahí va. Entonces, tú duro y dale con la edad. No, yo no me decía por los músculos. Bueno. Y la otra y más importante es crear lazos. Porque tú platicas, tú compartes, tú hablas, tú dices. En el momento en que tú estás compartiendo tu experiencia de vida, en cómo te funcionó, cómo te lograste un resultado, la otra persona no significa que lo tome tal cual o en la literalidad, sino decir, ok, esto me sirve y le quito esto y le pongo mejoras. Y vas haciendo esas cadenitas o esas cruces para que digas cómo podemos estar mucho mejor. Exacto. Entonces, eso es la parte del crecimiento, es la parte de la incomodidad. Y hay dos cosas que nos van a hacer no estar bien, que es la parte de las desventajas. Pero fíjate dónde vamos a llegar. A ver. Ya hablamos de los beneficios, ya hablamos de las cosas positivas, ahora vamos a hablar de dos muy importantes temas que son negativos. Estrés y ansiedad y la resistencia al cambio. El estrés y la ansiedad, ¿por qué? Porque no sabes lo que viene, no sabes lo que te vas a enfrentar, porque tienes miedo, temor o desconfianza. Y ahí entra el cómo domar a la loca a la casa. Entonces, pero si te dicen que vas a entrar en un estado de incomodidad positiva y tú te resistes al cambio, pues no vas a poder avanzar. Pero entonces cuando yo llego ya a terminar la plática a decir, conocer los efectos negativos es como un proceso de ayuda a sobrellevar la toma y abona al concepto de la incomodidad positiva. La incomodidad positiva es parte del camino hacia el descubrimiento o hacia el emprendimiento de estar mucho mejor, es decir, el éxito personal. Entonces, si tú sabes que te va a doler, si tú sabes que vas a estar un poco incómodo en ese momento, solamente tienes que saber que es parte del pasar proceso. Por el proceso. Sí, porque al final de cuentas, cuando cruzas el camino, vas a ir del otro lado. Híjole, a ver, porque ahí entra la otra parte. ¿Cuántas cosas no dejamos a medias en nuestra vida, en nuestras carreras, nuestros matrimonios, pleitos con la familia, etcétera, etcétera, por no saber domarnos a nosotros mismos y decir, ay, no, hace mucho calor, hoy no voy a ir a la escuela. Ay, qué flojera este maestro, es muy enfadoso, que siempre le echamos la culpa a los demás, pero no nos hacemos responsables de nosotros mismos. Cuando llego a Hermosillo, que venía de regreso, me tocó andar en camión al inicio, no había ventiladores, no había nada. Pero teníamos 20 años, yo andaba feliz con 60 grados en el multirrutas allá en Hermosillo. Entonces, y lo logramos, entonces decía yo cuando me tocaba platicar con algunos compañeros, es que tiene mucho calor, ya conocemos Hermosillo, hombre. Claro. Ya sabemos que de 40 y 50 no va a pasar. Pero bueno, 40 y que hubole o 50, pero ya dentro del multirrutas, ya dentro del camión, se sienten como 80, ¿no? Cuando estás, por ejemplo, en la época de verano. Ahora muy nice porque están algunos con aire acondicionado. En nuestros tiempos no nos tocó. No, sí te tocó a veces, bueno, me tocó como 2 veces llegar, estar en una casa que me dieron alojamiento con ventilador en julio, agosto. No, hombre, pues no. Híjole, no, yo vivía con mi tía así con todas las comodidades. No, me fui cuando existían los coolers, ¿te acuerdas? ¿Cómo no? Claro, sí. Todavía existen los coolers, sí. O sea, aquí en Cananea con un coolercito ya la hace, pero en Hermosillo con los 50 grados obviamente no. Ya es complicado. Entonces yo creo que si conocemos y entendemos que hay un proceso incómodo en el crecimiento personal,
estamos del otro lado. Exacto. Muy bien, pues excelente, me encantó el tema, como siempre. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Entonces nos vemos con el favor de Dios la próxima. Dentro de un mes. Sí, o menos. O menos, órale. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. Estuvo con nosotros el licenciado David Gutiérrez, especialista en desarrollo humano y colaborador de Oro Radio. Con esto nos despedimos, ya nos vamos, se nos fue la hora y ni cuenta nos dimos. Gracias, se despide usted su amiga y servidora Yasmín Islas. Buenas tardes, buen provecho, con permiso, pásala bonito. Agradecemos el favor de